Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase veremos la regla de sustitución, que es una de las reglas de integración más importantes y que corresponde a la regla de la cadena para derivadas. Veamos cómo funciona. Entonces, consideremos una función y igual a la composición entre una función f de x con una función g de x. Si yo aplico la regla de la cadena, lo que yo obtengo es que la derivada de y es igual a f' por g de x por g' de x. ¿Ya? Y notemos que lo que estamos diciendo acá es que al derivar y, yo obtengo esta fórmula f' de g de x por g' de x, y si yo transformo esto al lenguaje de integrales, lo que estaría diciendo yo es que la integral de f' en g de x por g' de x corresponde justamente a f de g de x más c. ¿Ya? Pues recuérdense la definición de primitivas. Yo decía, ¿cuál es la función que yo tengo que derivar para obtener este término que está acá? Y de acuerdo a la regla que vimos acá, la regla de la cadena me dice que si yo derivo la función f de g de x más una constante, lo que obtengo es justamente f' de g de x por g' de x de x. ¿Ya? Así que esto es simplemente el equivalente de aplicar, de traducir la regla de la cadena a integrales. Ya. Por lo tanto, obtuvimos la fórmula integral de f' de g de x multiplicado por g' de x de x, y eso es f de g de x más c. ¿Ya? Ya. Y ahora voy a introducir una variable, ¿ya? Que corresponde justamente a lo que le da el nombre a esta regla. Vamos a hacer una sustitución y vamos a definir la variable u igual a g de x. Por lo tanto, si yo hago ese cálculo, lo que yo voy a obtener es f de u más c. Pero f de u más c siempre puede ser interpretado como una integral y corresponde justamente a la integral de f' de u. ¿Por qué? Acuérdense lo que nosotros, la definición de integral, nosotros, o de primitiva en este caso. Nosotros dijimos, ¿cuál es la función que yo tengo que derivar para obtener justamente f' de u? Y bueno, la respuesta es clara. La función que yo tengo que derivar para obtener f' de u es justamente f de u más c. Por lo tanto, a partir de este cálculo, llegamos a lo siguiente. Llegamos a que la integral de f' de g de x multiplicado por g' de x es igual a la primitiva de f' de u con respecto a la variable u. ¿Ya? Y si ahora yo anoto, y si yo anoto como f minúscula a f', lo que obtengo es que en la integral de f de g de x por g' de x y la integral de f de u. ¿Ya? Y esta fórmula que está acá, la fórmula que acabamos de descubrir, se llama regla de sustitución. ¿Ya? Notemos que en este cálculo nunca hay que olvidar que u es igual a g de x. ¿Ya? Ya. Esta regla, si se fijan, es el símil de la fórmula de derivación, de la fórmula de la regla de la cadena para derivadas. El símil corresponde a la regla de sustitución. Después ustedes van a ver en una clase siguiente que el símil de la regla del producto es la integración por partes. Ya. Y lo importante es que esta fórmula que está acá sirve para calcular integrales, tal como veremos a continuación. Entonces vamos a, bueno, acá está la regla resumida,
me dice que si u es igual a g de x, entonces la integral de f de g de x por g' de x es igual a la integral de f de u de u. ¿Cómo se aplica esta regla? Esta regla, lo que uno en general dice es, a ver, si u es igual a g de x, entonces du corresponde a g' de x, y por lo tanto, fíjense, lo que uno va a escribir es la integral de f de g de x por g' de x, y uno reconoce los términos. Esto va a ser justamente el término que corresponde a du, y esto va a corresponder a u, y por lo tanto esto se reemplaza como la integral de f de u de u. ¿Ya? Entonces, la aplicación corresponde siempre a elegir adecuadamente un u, eso requiere práctica, pero después de un tiempo se hace sencillo. Entonces, escojo el u, trato de escribir el de u y después reemplazo en la integral. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a ver ahora en ejemplos. Entonces nos piden, encuentre la integral de x al cubo por coseno de x a la cuarta más 2, todo de x. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que acá hay una función x a la 4 más 2, que es esta función que está acá, pero acá aparece el término x al cubo. Y si yo pienso en la función x a la 4 más 2, esta función, cuando yo la derivo, aparece justamente un término que corresponde a x al cubo. Por lo tanto, eso nos sugiere que una alternativa podría ser u igual a x a la 4, perdón, x a la 4 más 2. Ya, como les digo, esto requiere experiencia, así que a veces uno realiza el cambio de variable y puede que obtenga una integral que sea un poco más compleja de calcular, pero si uno escoge adecuadamente la sustitución, la integral debería poder calcularse. Entonces, esto implica que du es igual a 4x al cubo multiplicado por dx. Por lo tanto, puedo reemplazar y la integral de x al cubo coseno de x a la 4 más 2 de x es igual a, y voy a dividir y multiplicar por 4, ya. Y esto se puede escribir como un cuarto de la integral de coseno de x a la 4 más 2 por 4x al cubo de x. Ya. Y si me doy cuenta, justamente el término que está acá corresponde a du. Y el término que aparece acá es justamente u. Por lo tanto, esto es igual a un cuarto de la integral de coseno de u de u. Ya. Y cuando yo hago el cambio de variables, digamos a la variable u, no pueden quedar términos en la variable x. Fíjense que yo transformé esta integral, que era la integral de x al cubo por coseno de x a la cuarta más 2, que es la integral que nos piden acá, en una integral de un coseno. Y la integral de un coseno es algo que nosotros ya sabemos, es justamente un cuarto de seno de u más una constante. Recordemos que si yo derivo el seno, obtengo el coseno, así que la integral de coseno es justamente seno. Ya, pero ahí no puedo dejar mi respuesta, porque lo que tengo que hacer ahora es entregar la respuesta en términos de x. Así que reemplazo y obtengo un cuarto de seno de u, y habíamos dicho que u era x a la cuarta más 2, por lo tanto esto va a ser un cuarto de seno de x a la cuarta más 2 más c. ¿Ya? Ya, entonces acá vimos que al hacer un cambio de variable yo puedo reducir la integral, y la integral reducida debería estar en la variable u, pero yo siempre debo retornar a la variable x. Ya, y lo que hay que tener en cuenta es que uno siempre tiene que pensar en una función y su derivada. En este caso, la función que yo miré
era x a la cuarta más 2, y eso estaba relacionado porque yo conozco que la derivada de x a la cuarta más 2 tiene que ver con el término x cubo. Y eso es lo que ocupé en el ejercicio. ¿Ya? Ya, veamos otro ejemplo. Nos dicen, encuentre la integral de 2x más 1. Entonces, vamos a hacer el cambio de variables, 2x más 1, y por lo tanto, el de u va a ser igual a 2 veces la derivada de 2x más 1, que es 2 por el de x. Así que la integral pedida corresponde a 2x más 1 de x, y voy a multiplicar y dividir por 2 solamente para hacer aparecer el de u, por 2 de x. Ya, y cuando está escrito de esta forma, ahí tengo el término de u, y acá tengo la raíz de la función de x más 1 que corresponde al u. Por lo tanto, esto sería igual a 1/2 de la integral de raíz de u, de u. Y esta integral es una integral calculable porque es una integral de justamente una función potencia, u elevado a 1/2. Y las funciones que son potencias se calculan simplemente tomando el exponente, sumándole 1 y dividiendo por el exponente más 1. Por lo tanto, esto sería 1/2 por u elevado a 1/2. 1/2 más 1 es 3/2. Así que acá me quedaría 3/2 y dividido por la misma cantidad, 3/2. Y no debo olvidar nunca la constante integración. Así que esto que está acá debería ser, bueno, el 1/2 se cancela con el medio de acá, y por lo tanto me queda 1/3 de u elevado a 3/2 más la constante integración. Y ahora, una vez que ya tengo calculada la integral en términos de u, reemplazo el valor de u. U habíamos dicho que vale 2x más 1, por lo tanto esto es 1/3 de 2x más 1 elevado a 3/2 más c. ¿Ya? Y ahí se acaba el cálculo en la integral. Entonces lo importante es poder elegir adecuadamente la sustitución. Lo que podría ocurrir es que si yo no escojo adecuadamente el término de la sustitución, cuando escriba la integral en la variable u, quizá haya una integral más difícil, y eso me dice que la sustitución que elegí no era buena. Por lo tanto, tengo que volver al problema inicial, proponer otra sustitución y ver cómo me va. ¿Ya? Ya. Veamos otro ejemplo. Entonces nos piden, encuentre la integral de x dividida en la raíz de 1 menos 4x al cuadrado de x. Entonces yo voy a proponer u igual a 1 menos 4x al cuadrado, y por lo tanto el de u es la derivada de este término por dx. Entonces sería menos 8x dx. Y vamos a ver cómo se transforma la integral. Entonces la integral de x dividido en la raíz de 1 menos 4x al cuadrado de x es igual a, y voy a dividir arriba y abajo por 8, de tal manera que me quede menos 8x de x dividido en la raíz de 1 menos 4x al cuadrado. ¿Ya? Ya, lo importante es siempre hacer aparecer el término que, fíjense que este es justamente el de u. Y acá en el denominador me aparece la variable u. Por lo tanto, esto que está acá sería igual a menos 1/8 por la integral de du dividido en raíz de u. Y de nuevo esta integral es una integral de potencia, es u elevado a menos 1/2, y por lo tanto esto es igual a menos 1/8 u elevado a 1/2 dividido 1/2 más c. Ya, vamos a reducir un poco este término, va a ser igual a, bueno, el 1/8 por 1/2, o sea, por este término 1/2 que está acá, correspondería a menos 1/4, ¿ya?
menos un cuarto por u elevado a un medio más c. ¿Ya? Y esto sería igual, ahora vuelvo a la variable original, que era menos un cuarto por 1 menos 4x al cuadrado elevado a un medio más c. Ya, y ahí debería acabarse el problema. Entonces revisemos. Lo que hicimos en este caso fue calcular esta integral, y al calcular esta integral yo propuse el cambio de variable u igual a 1 menos 4x al cuadrado. Por lo tanto, el du vale menos 8x de x, que es justamente la derivada del término que estoy marcando en verde. Por lo tanto, esto sería la integral de x dividido en, estoy acá, ahí. La integral de x dividido en raíz de 1 menos 4x al cuadrado de x es igual a, y hago aparecer este término 1/8, ¿ya? Y justamente logro reconocer el de u dividido en la raíz de u. Y ahora me doy cuenta que al hacer el cambio de variable, obtengo menos 1/8 por la integral de du raíz de u, y esa es una integral de potencia. Por lo tanto, obtengo menos 1/8 por la integral de u elevado a menos un medio, y esa se calcula simplemente sumándole 1 al exponente y dividiendo por esa cantidad. Así que obtengo menos 1/8 por u elevado a un medio dividido en un medio más c, y eso obtengo igual a menos un cuarto por u elevado a un medio más c, y acá reemplazo que u era igual a 1 menos 4x al cuadrado, y finalmente obtengo la integral. ¿Ya? Así que logré proponer un u que efectivamente calcula la integral. Veamos otro ejemplo. Ya. Nos piden calcular la integral de e elevado a 5x de x. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer u elevado a 5x. Por lo tanto, el de u es la derivada de 5x, que es 5 de x. Así que la integral de e elevado a 5x de x es igual a 1/5 por la integral de e elevado a 5x por 5 de x. Fíjense cómo hice aparecer ese 5 para poder hacer aparecer justamente el término acá, que era el de u. Y acá aparece el u. Por lo tanto, esto corresponde a 1/5 de la integral de a a la u de u, y eso se calcula como 1/5, y la integral de una exponencial es ella misma, más una constante integración. Y ahora vuelvo a la variable x, y obtengo e elevado a 5x más c. ¿Ya? Ya, en este caso la sustitución era sencilla, y era simplemente, incluso este se podría haber hecho de cálculo mental, de haber pensado, ¿qué función tengo yo que derivar para obtener la exponencial de 5x? Y ahí uno dice, bueno, si yo derivo la exponencial de 5x, bota un 5, por lo tanto divido por ese 5 y le agrego la constante integración y obtengo el resultado que está acá. Ya, veamos otro ejemplo. Nos piden calcular la integral de x a la 5 por raíz de 1 más x al cuadrado de x. Entonces yo voy a escoger u igual a 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, el de u va a ser igual a 2x de x. Y ahora voy a poder escribir la integral como integral de x a la 5 por raíz de 1 más x al cuadrado de x. Se va a escribir como la integral de x a la 4 por x por la raíz de 1 más x al cuadrado de x. ¿Ya? Y ahora voy a escribirlo así. La integral de x a la 4 por la raíz de 1 más x al cuadrado por, y acá voy a escribir el término 2x de x, pero como agregué el 2, estoy agregando un 2 acá, tengo que dividir por ese 2, y ese 2 lo voy a poner acá fuera. Por lo tanto me queda. Y fíjense que esto ya está escrito, el término que aparece acá es justamente el de u. Este término que está acá es u,
pero el término x a la cuarta lo tenemos que expresar en términos de u. Así que voy a hacer eso, y voy a retomar que u es igual a 1 más x al cuadrado, por lo tanto, u menos 1 es igual a x al cuadrado, y por lo tanto, u menos 1 al cuadrado es igual a x a la cuarta. Así que ya tengo todos los términos expresados en términos de u. Este término que aparece es u menos 1 al cuadrado. Ya, así que esto sería 1/2 de la integral de u menos 1 al cuadrado por raíz de u. Ya, y pareciera que este cálculo que nosotros acabamos de hacer, la verdad es que no pareciera algo como mucho más integrable, pero si uno se da cuenta, cuando yo desarrolle el término dentro de esta integral, la verdad es que aparecen puras integrales de potencia, y puedo utilizar la linealidad de la integral. Entonces vamos a desarrollar, esto sería 1/2 por la integral, voy a desarrollar el cuadrado, u al cuadrado menos 2u más 1 por raíz de u. Y voy a continuar. Esto va a ser igual a 1/2 de la integral, y al multiplicar el término u al cuadrado por raíz de u, lo que yo voy a obtener es u elevado a 5/2 menos 2u, y al multiplicar el término u por el término raíz de u, lo que voy a obtener es u elevado a 3/2 más u elevado a 1/2, que corresponde a multiplicar 1 por raíz de u, y todos esos términos son los que yo estoy integrando. Y si ahora me doy cuenta, todas estas integrales que aparecen son integrales de potencias, por lo tanto esto sería 1/2, y voy a realizar inmediatamente las integrales. Cuando yo tome el término u elevado a 5/2, la integral debería ser u elevado a 5/2 más 1, que es 7/2, dividido en 7/2, menos 2 por, ya, cuando integre el término u elevado a 3/2, debería ser u elevado a 3/2 más 1, que es 5/2, dividido en 5/2, más, y cuando integre el término u elevado a 1/2, debería ser u elevado a 3/2, dividido en 3/2, y a todos estos términos le tengo que agregar una constante de integración. Ya, vamos a volver ahora a la variable original. Esto que está acá debería ser 1/2 de, y recordemos que la variable original era u igual a 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, debería obtener acá, bueno, el término 7/2 debería ser 2/7 por u, que era 1 más x al cuadrado, elevado a 7/2, menos 4/5 por 1 más x al cuadrado, elevado a 5/2, más 2/3 de u elevado, perdón, no en u, 1 más x al cuadrado, elevado a 3/2, y todo eso multiplicado más c. ¿Ya? Bueno, puedo hacer un último paso solamente para obtener la expresión simplificada, que correspondería a escribir 1/7 de u más x al cuadrado elevado a 7/2, menos 2/5 de 1 más x al cuadrado elevado a 5/2, más 1/3 de 1 más x al cuadrado elevado a 3/2, más una constante de integración. Ya, entonces vemos que efectivamente la sustitución que nosotros elegimos nos permitió calcular la integral. ¿Ya? Lo importante es que pareciera que el cálculo es engorroso, pero la verdad que no. Terminamos integrando funciones potencia que son fáciles de integrar. Ya, veamos otro ejemplo. Entonces nos piden calcular la integral de tangente. Entonces si nosotros notamos, tangente de x
es justamente la integral de seno de x dividido en coseno de x, ¿ya? Y fíjense que esto que está acá tiene cara de ser una sustitución porque hay una función y su derivada. En este caso, si se fijan, la función que yo podría escoger sería la función coseno, y entonces, si yo digo, a ver, sea u igual a coseno de x, entonces el de u vale menos seno de x. Y si reemplazo acá, esto sería menos la integral de menos seno de x dividido en coseno de x. Y acá me doy cuenta que el término que aparece acá es justamente el término de u, y lo que aparece en el denominador es u, así que esto es igual a menos la integral de du partido por u, y eso corresponde a menos logaritmo de u más c. Y ahora vuelvo a reemplazar. Habíamos dicho que u era coseno de x, y por lo tanto esto es menos logaritmo de coseno de x más c. ¿Ya? Así que acá está, digamos, la integral de tangente. Ya. Ojo que aquí hay un cálculo que yo no considero, que es, en general, la integral de du partido por u es logaritmo del módulo. ¿Ya? La verdad es que ahí uno tiene que fijarse en el signo, pero la verdad es que acá debería aparecer un módulo del coseno, simplemente porque el logaritmo, cuando yo lo evalúo, tiene que estar evaluado en u. Pero a veces uno, por simplicidad, simplemente dice el logaritmo de u y después no se olvida de este módulo. Lo importante es que acá utilizamos una sustitución para calcular la integral. Ya, y el último ejemplo, vamos a calcular la integral de f' de x dividido en f de x. Y si nosotros lo notamos, esto es idéntico al problema anterior, donde me aparecía una función y su derivada. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el cambio de variable u igual a f de x? Esto me va a decir que du es igual a f' de x por dx, y por lo tanto la integral de f' de x partido por f de x, y fíjense que en esta integral, en el numerador, aparece el du, y en el denominador aparece el u. Por lo tanto, esto sería la integral de du partido por u, que debería ser el logaritmo del módulo de u. ¿Ya? Ahora lo voy a escribir, y por lo tanto esto sería el logaritmo de el módulo de f de x más c. ¿Ya? Así que aquí podemos calcular usando justamente una sustitución, y bueno, es más o menos natural que si yo derivo el logaritmo, me queda el término f' dividido en f de x. ¿Ya? Ya, así que para resumir, lo que vimos hoy día es lo que se llama la regla de sustitución, y que es una fórmula basada en la regla de la cadena, que me dice que si yo quiero calcular la integral de f por g de x por g' de x, lo puedo hacer como calculando simplemente la integral de f de u de u. En ese sentido, el objetivo siempre es tratar de buscar una sustitución, es decir, de encontrar el u, de tal manera que yo pueda reducir el cálculo de la integral a una integral mucho más sencilla. Y notemos que en algunos problemas incluso es necesario utilizar varias sustituciones para llegar al cálculo que yo necesitaba. Por eso es importante que ustedes practiquen para que aprendan a a elegir correctamente la sustitución. ¿Ya? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.